Muy buenos días. Continuando con la serie de videos del curso de trigonometría, el día de hoy vamos a trabajar lo que son las aplicaciones de las razones trigonométricas. Específicamente vamos a mirar cuáles son los pasos para resolver un triángulo rectángulo y esos pasos los vamos a aplicar en la parte de ángulos de elevación y de depresión y también en lo que tiene que ver con rumbo y dirección. Entonces, si estamos listos, vamos para allá. Aplicación de las razones trigonométricas. Las aplicaciones de las razones trigonométricas son, vamos a empezar con la resolución de triángulos rectángulos. Nos dicen que resolver un triángulo es calcular la medida de sus lados y de sus ángulos a partir de cierta información dada. Tenemos dos casos. El primer caso es conociendo dos lados. Si yo conozco dos lados, puedo calcular el tercero a partir del teorema de Pitágoras y se pueden calcular los ángulos a partir de las razones trigonométricas. El otro caso que tenemos es conociendo un ángulo y un lado. En este caso podemos determinar por ángulos complementarios el ángulo que haga falta y también a partir de las razones trigonométricas que involucran el lado conocido y el ángulo determinado y con ello se puede hallar los lados faltantes. Entonces estas son las dos formas que nosotros tenemos para resolver un determinado triángulo rectángulo. Ahora bien, vamos a mirar lo que son los ángulos de elevación y de depresión. Es el ángulo que se forma con la horizontal. Si el ángulo está por encima de la horizontal, se va a denominar un ángulo de elevación. Y si el ángulo está por debajo de la horizontal, se va a denominar un ángulo de depresión. Es decir, si yo estoy mirando hacia arriba, entonces tengo un ángulo de elevación. Si yo estoy mirando hacia abajo, entonces tengo un ángulo de depresión. Vamos a mirar un ejemplo para que nos quede más clara esta parte. El ejemplo 1 nos dice, desde una torre de 20 metros de altura se observa un barco con un ángulo de depresión de 15 grados, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia de la torre se encuentra el barco? Entonces aquí tenemos la figurita. Tenemos una torre que tiene una altura de 20 metros y podemos observar que si la persona se encuentra acá arriba, su ángulo de depresión iría hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo formado sería este que se ve aquí, ¿no? 15 grados. Y con ese 15 grados estaría observando a nuestro barquito. Nos piden esta distancia X, que sería la distancia de la torre hasta el barco. Ahora, si podemos observar detalladamente esta figura, podemos mirar que en la parte de arriba, ¿cierto? Se nos forma lo que es un triángulo, es decir, ese triángulo rojo que yo estoy formando ahí. Si este triángulo lo venimos y lo sacamos acá, lo empezamos a trabajar, entonces el ángulo formado sería 15 grados, ¿cierto? Porque vendría a ser este valor de acá. ¿Qué más conocemos? También conocemos que esta distancia de acá arriba viene a ser la misma distancia acá abajo y esta altura de aquí vendría a ser esta altura, que sería la altura de la torre. Por lo tanto, llegamos a que esta distancia, este cateto sería X y el otro cateto sería 20. Con respecto al de 15 grados, este de acá arriba lo podríamos llamar como el cateto adyacente y con respecto a 15 grados, este cateto de acá sería el cateto opuesto. Ahora bien, como conozco un ángulo y un lado, puedo determinar el lado faltante a partir de las razones trigonométricas, tal y como miramos hace un momento. Es decir, que yo tengo que buscar una razón que me ayude a obtener la relación entre el adyacente y el opuesto. En ese caso tenemos a la tangente. Entonces sabemos que la tangente de 15 grados va a ser cateto opuesto, que vendría a ser 20, sobre cateto adyacente, que vendría a ser 15. Y aquí podemos hacer el despeje correspondiente. Esta X está dividiendo, la pasamos a multiplicar y nos queda que X, ¿cierto? Esta tangente que está multiplicando la pasamos a dividir al otro lado, entonces nos queda que X es 20 metros sobre la tangente de 15 grados y haciendo esto en la calculadora, esta división, nos da como resultado 74,64 metros. Por lo tanto, podemos concluir que la distancia de la torre al barquito es de 74,64 metros. Miremos un segundo ejemplo. En este ejemplo nos dicen cuál es la longitud de la sombra que se proyecta un árbol de 60 metros de altura cuando el sol forma un ángulo de elevación de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces, en este caso no nos dan la figura. Como no nos están dando la figura, tenemos que empezarla a crear. Para ello, ¿qué hacemos? Empezamos a extraer la información correspondiente del texto que tenemos. Lo primero que nos dicen es que tenemos un árbol. Entonces, aquí dibujemos un arbolito. Ahí estaría mi arbolito. Ahora bien, este árbol pues, obviamente tiene que tener un determinado suelo. Entonces ahí está el arbolito con el suelo. Nos dice que está, que hay un sol, ¿cierto? Que forma un ángulo de elevación.
y dado ese sol es que se me forma la sombra. Por lo tanto, ahí estaría nuestro solcito viendo directamente a nuestro arbolito, y de aquí uno de estos rayitos del sol va a empatar con el pico del árbol y por ende se me va a formar un determinado triángulo aquí. Vamos a verlo, miremoslo ahí. Entonces ya tenemos este rayo de sol y ahí podemos observar que ya se nos está formando un triángulo, ¿cierto? ¿Qué otra información conocemos? Sabemos que la altura del árbol es de 60 metros y que el ángulo de elevación con respecto a la horizontal es de 30 grados. Eso quiere decir que el ángulo que se nos forma aquí es de 30 grados. Ya con todo esto ya podemos formar un triángulo rectángulo con el cual podemos encontrar la longitud de la sombra. Entonces el triángulo rectángulo es este triángulo rojito que acabo de formar ahí y podemos mirar que tenemos la misma condición anterior. Tenemos un ángulo, un lado, por lo tanto podríamos hallar el lado faltante y decimos, el lado faltante en este caso sería el lado de acá abajo, ¿cierto? Que sería la proyección de la sombra. Entonces nos quedaría la tangente de 30 grados viene a ser el cateto opuesto, que sería 60, sobre el cateto adyacente, que viene a ser este cateto que se me está formando aquí, que vendría a ser X. De igual manera, como hicimos hace un momento, lo que hacemos ahora es despejar el valor de X, obteniendo el siguiente resultado. Entonces obtenemos que X va a ser igual a 60 metros sobre la tangente de 30, metiendo esta división en la calculadora, entonces nos queda que X vale 103,92 metros, con lo cual queda resuelto el ejercicio. La sombra del árbol tendría un valor de 103,92 metros. Vamos a mirar ahora lo que es el rumbo y la dirección. Es común que en la navegación marítima o aérea se emplee el término de rumbo y dirección. Entonces, vamos a considerar dos rectas perpendiculares que se van a cortar en un punto A. La recta vertical la vamos a denominar norte-sur y la recta horizontal la vamos a denominar oeste-este. Eso quiere decir que el rumbo de un punto B es el ángulo agudo que forma el segmento AB con el eje norte-sur. Y para mencionarlo, primero va la letra norte o sur, dependiendo del caso, luego el ángulo agudo y finalmente oeste-este. Recordemos que un ángulo agudo es un ángulo que se encuentra entre 0 y 90 grados. Miremos un ejemplo. En este ejemplo podemos observar que para una recta norte-sur, este-oeste, tenemos un vector AB. Entonces, si yo quisiera nombrar este vector que nosotros tenemos aquí, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Suponemos un valor de un ángulo. Recuerden que el ángulo se forma con respecto al eje norte-sur, es decir, me sirve este ángulo que yo estoy formando aquí, llamémoslo θ1, pero no me sirve este otro ángulo que se forma acá, llamémoslo θ2, θ2 no me sirve. Solamente me serviría el ángulo que se forma con respecto a la recta norte-sur. Por lo tanto, si yo quisiera mencionar este determinado vector, entonces lo que yo diría es, como se encuentra hacia arriba, está en el norte, θ1 grados, y en este caso sería este. Entonces, esta sería el rumbo o la dirección del vector AB. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos lo siguiente. Tenemos varios rumbos y varias direcciones de diferentes coordenadas. Entonces tenemos la coordenada del punto B, del punto C y del punto D. Vamos a mirar cómo se nombraría cada una de ellas. La primera sería del vector AB. Si nos damos cuenta, entonces se encuentra en el norte, entonces iría norte. El ángulo que se forma es de 45 grados y en este caso va hacia el este, entonces es norte 45 grados este. Vamos a mirar el del C. El del C entonces sería AC, sería norte, 30 grados oeste, porque se encuentra con respecto al eje norte, ¿cierto? Pero direccionado hacia el oeste y el ángulo formado es de 30 grados. Ahora para este los voy a dejar que lo piensen un momentico para poder encontrar su solución. 5 minutos después. Bueno, espero que ya la hayan encontrado. Entonces en este caso el vector AD sería sur 50 grados oeste. Bueno, continuando con lo que hemos venido trabajando, vamos a mirar este segundo ejemplo. Entonces nos dicen, dos barcos salen al mismo tiempo de un puerto, uno con rumbo norte 30 grados oeste y velocidad 60 kilómetros por hora.
el otro con rumbo sur 60 grados oeste y con una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Qué distancia separa los barcos después de una hora? Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es suponer los ejes norte-sur, este-oeste que hemos venido trabajando. Entonces ahí suponemos los ejes norte-sur, este-oeste. Ahora, el centro de ellos dos, el intersecto de estos dos ejes, va a ser la coordenada inicial de donde están partiendo nuestros dos barquitos. Entonces nos dicen que el primero parte en norte 30 grados oeste, es decir, que se va a ir hacia acá arriba, ¿cierto? Sería norte-oeste y con un ángulo de 30 grados. Entonces sería este y su ángulo correspondiente sería 30 grados. Ahora nos dicen que el otro parte desde el sur 60 grados al oeste, entonces quiere decir que se encuentra en este cuadrante de acá abajo. Entonces ahí estaría el vector correspondiente y su ángulo de 60 grados. Nos piden determinar la distancia que separa a estos dos barquitos, entonces nos están pidiendo esta distancia que los separa, por lo tanto podemos empezar a nombrar, ¿no? Entonces, esta primera distancia, que sería la del barco 1, llamémosla distancia 1. Esta de acá, llamémosla distancia 2. Y la distancia que los separa, llamémosla simplemente como D. Ahora, con esto ya podemos empezar a analizar el ejercicio correspondiente. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto vale las distancias D1, D2 y obviamente al final ya con esas dos distancias poder determinar la distancia que los separa. Entonces decimos, como el tiempo es de una hora, podemos calcular, por ejemplo, la distancia 2. Entonces la distancia 2 simplemente va a ser la velocidad 2 por el tiempo. Sabemos que la velocidad para el barco 2 es 40 kilómetros sobre hora, lo multiplicamos por una hora y obtenemos que la distancia para el barco 2 es de 40 kilómetros. De igual manera podemos hacer para determinar la distancia 1. Entonces decimos la distancia 1 va a ser la velocidad 1 por el tiempo, en este caso sería 60 kilómetros por una hora, esto nos daría 60 kilómetros. Ahora bien, tenemos ya lo correspondiente a la distancia 2 y a la distancia 1. Si nosotros podemos observar, aquí se nos está formando un triángulo. La pregunta es, para determinar este valor de D, tendríamos que decir que este triángulo, por ejemplo, es un triángulo rectángulo. Si logramos comprobar que esto es un triángulo rectángulo, determinar D sería muy sencillo porque solo tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos sigue? ¿El triángulo es rectángulo? Entonces vamos a analizarlo. Trazamos nuevamente nuestras rectas, volvemos a traemos el triángulo y sabemos que este ángulo de acá arriba es de 30 grados. Por lo tanto, su ángulo complementario, porque aquí se nos forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto, su ángulo complementario es de 60 grados. Ahora, sabemos también el ángulo de acá abajo. Este ángulo vale 60 grados. Por lo tanto, su ángulo complementario, o sea, el que se encuentra aquí, sería de 30 grados. Y podemos ver que todo esta, la suma de estos dos, que sería el ángulo formado en este vértice, la suma de ellos dos nos da 90 grados. Por lo tanto, podemos responder que sí, es un triángulo rectángulo. Con ello podemos aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, que la distancia al cuadrado D va a ser igual a la distancia 1 al cuadrado más la distancia 2 al cuadrado, ya que la distancia D sería la hipotenusa de este triángulo. ¿Cómo sabemos que es la hipotenusa? Porque se encuentra al frente del ángulo recto. Ahora bien, reemplazando valores, entonces la distancia me daría 60 al cuadrado más 40 al cuadrado y obtenemos que la distancia D daría 72,11 kilómetros. Por lo tanto, la distancia que separa a los dos barquitos después de una hora de recorrido es de 72,11 kilómetros.